Buenas noches. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a los que acaban de llegar y los que ya están aquí también, bienvenidos. En esta noche vamos a estar estudiando el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses y con eso vamos a dar por terminada esa bonita epístola y luego vamos a seguir con el segunda de Tesalonicenses. Pero antes de empezar a estudiar el capítulo 5, nos vamos a ir al capítulo 4, al versículo 13, y vamos a hacer como una pequeña remembranza de lo que estudiamos la semana pasada. ¿4 qué? 4:13. Y terminando esa remembranza, ya nos pasamos directamente al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Pero antes de empezar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Señor Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, muchísimas gracias, Señor, por darnos ese privilegio de estar aquí reunidos con mis hermanos para estudiar tu bendita palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestros huesos, de nuestros tuétanos y todo, Señor. Que tu palabra penetre. Gracias, Señor, te damos por esa dicha de darnos ese privilegio de estar aquí reunidos para escuchar tu bendita palabra. Gracias, Padre. Sabemos que tú eres un buen Dios y un buen Padre, que tú has querido siempre que entendamos y asimilemos tu palabra y que la estudiemos, Señor. También te pido por mis hermanos que nos ven por medio del YouTube, de Facebook y hasta donde tu palabra llegue a través del servicio de internet, Señor. Gracias para todos mis hermanos que nos ven. No sé hasta dónde nos ven. Los que nos ven en México, los que nos ven en otros países, hasta donde llegue, Señor, tu palabra. Eso es lo que dijo el Señor Jesús, que nosotros haríamos cosas mayores. No era que íbamos a hacer algo, dijo cosas mayores, porque en ese tiempo no existía el internet. Por eso tu palabra se extiende ahora hasta en lo más recóndito del mundo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Y te damos ese privilegio de darnos aquí reunidos, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Y amén. Ok, vamos a empezar a leer en el capítulo 4, verso 13. Esta es una remembranza de lo que tuvimos la semana pasada del capítulo 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Voy a empezar a leer. Okay. En ese resumen, el apóstol Pablo nos dice: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Aquí vemos que el apóstol Pablo nos está dando esta palabra del Señor. Dice, hermanos, que se refiere a todos nosotros. No queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto. Porque hay mucha gente que se preocupa, si muero yo antes, si no ha llegado el rapto, no ha llegado Jesús, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces aquí Pablo dice, con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes, no se pongan tristes, como si no tienen esperanza. Dice, porque así como creemos que Jesús murió y resucitó, si nosotros creemos, y eso es lo que hemos creído, que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él, a los que murieron creyendo en Jesús. O sea que no hay problema si nos morimos hoy o mañana, no hay problema, porque el Señor nos va a levantar igual, así como si nosotros queremos que Dios Padre levantó a Jesús, así vamos a ser resucitados con Él. Dice Pablo, les decimos esto como una enseñanza del Señor, ¿ya ven? Es una enseñanza del Señor, para que no nos pongamos tristes, ni nos preocupemos por eso. O sea, que no andemos, ay, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces no sé cuándo va a ser el rapto y qué va. No se preocupen por eso. Si morimos hoy o morimos mañana, no hay problema.
estamos en los brazos del Señor. Porque el Señor es nuestra fortaleza. Luego dice, les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, dice Pablo, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. O sea, los que murieron, nosotros no nos vamos a adelantar a ellos. Aquí lo dice la palabra. No nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ya ven? A ver. Los que murieron esperándolo, Sí, a los que murieron esperando, ellos van a estar primero. Aquí dice, los que... Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, luego nosotros los que vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados. Por eso se llama el rapto o el arrebato. ¿Qué va a pasar con los que no creen? Pues eso ya el Señor, ellos no, ellos se van a quedar y el Señor va a ajustar cuentas con ellos. Por eso hay dos juicios, el tribunal de Cristo y el tribunal del juicio blanco, que es el del Señor, el trono blanco. Dice, nosotros, los que vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, o sea, nos van a poner para las nubes, para recibir en el Señor, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre, porque Cristo esta vez que venga ya no va a andar en la tierra como la primera vez. O sea, Él va a flotar y va a hacer todo lo que tenga que hacer, pero Él va a estar, por eso nos va a pasar eso con nosotros. Por lo tanto, dice, anímense unos a otros con estas palabras. O sea, anímense, fortalezcanse, edifíquense, díganle a los hermanos que no se preocupen. Si tú mueres hoy o mañana o pasado, no hay problema. Ahora sí, pasemos al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. ¿Ya lo tienen? Y aquí en el capítulo 5, el título se llama, se me olvidó decirles antes, el título se llama La venida del Señor. Y aquí nos dice Pablo, dice, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. En cuanto a los tiempos o fechas, en otra versión dicen fechas, y aquí dice ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. O sea, no hace falta que yo les escriba. ¿Cinco qué? Capítulo 5, verso 1. Oh, ok. Dice, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Por eso Pablo dice que no es necesario que nos escriban, porque nosotros sabemos que el Señor llegará como ladrón en la noche. Pero más no es un ladrón, llegará como ladrón. Porque no nos va a avisar, porque si tú supieras a qué horas va a llegar el ladrón a tu casa, tú te preparas para que no te atraque. Y así es el Señor. Por eso Él dice, velad y orad todo el tiempo. Estoy siempre velando y orando, porque voy a llegar como ladrón en la noche. Por eso aquí dice Pablo, no es necesario que yo les escriba, porque el Señor va a llegar como ladrón en la noche, porque ustedes saben, o sea, no se refiere a nosotros, que nosotros sabemos perfectamente que el Señor va a llegar como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, cuando la gente diga todo está tranquilo, hay esa paz, no pasa nada, porque supuestamente los gobiernos van a arreglar todo y va a haber una paz y nosotros vamos a estar confiados. La gente que no cree en el Señor va a decir, oh no, pues ya estamos tranquilos, ya el güerito Donald Trump arregló todo, ya se arregló los problemas, pero no va a ser así, porque la palabra dice que no. De repente, dice, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción, va a venir la destrucción.
como le llega a la mujer encinta los dolores de parto, y no escaparán. Nadie va a escapar. ¿Y qué pasa cuando llegan los dolores de parto a una mujer? No importa dónde esté, no importa si está en el centro comercial, está en el mercado, está en el elevador. Cuando se rompe la fuente, es algo que si es en el carro o es en la calle, ella tiene que dar a luz. El bebé tiene que nacer, no importa la situación o el lugar que esté. Y es lo mismo que dice aquí, como dolores de parto cuando llegue. Como a la mujer encinta los dolores, y nadie escapará, y no escapará, dice aquí. Y luego nos dice Pablo, pero ustedes, hermanos, dice, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón. O sea, nosotros no vivimos en tinieblas. Hemos estado viendo día tras día o semana tras semana, estudiando la palabra. Y el Señor nos está diciendo lo que va a pasar. Porque esto es palabra del Señor y todo eso va a pasar. Por eso tenemos que hacer caso a lo que el Señor dice. Creer en su palabra. Porque es palabra de Él, no yo escribí esto, es palabra del Señor. Entonces por eso dice, pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón. Sino que nosotros son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Mantengámonos siempre en oración y sobrios, porque no somos de la noche, sino que somos del día. Somos hijos de luz. Entonces dice el Señor aquí. Así que no durmamos, no estemos ahí cotorreando y que, pues ahí no saben, ahí luego, ya que no esté más viejo le hago. No, ahora es cuando, porque no sabes el tiempo que te quede de vida. Así dice Pablo, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Ahora los voy a llevar a una referencia que está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Cuando lo tengan me dicen un amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Amén. Amén. Ok, voy a leer, dice. En esa referencia que nos escribe Pedro, dice, el apóstol Pedro, dice, por lo tanto, dice Pedro, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pongan toda su atención cuando Cristo sea manifestado, cuando el Señor venga por nosotros. Pongan, por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y preparados, pongan toda su esperanza en Él. No pongan su esperanza en los políticos, en el gobierno, no, esos no, porque esos nomás nos van a tole con el dedo. Nos dicen que eso va a bajar y que eso, pero no hacen nada. Al contrario, nos inventan rollos y más rollos y más rollos. Y así nos tiene. Ahora regresemos a Primera de Tesalonicenses al capítulo 5, versículo 7. Versículo 7. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice Pablo aquí, los que duermen de noche, duermen. Los que se embriagan de noche se embriagan. O sea, la gente que no le importa lo que vaya a pasar, lo que no pone su atención en el Señor, pues dice, de noche se duerme y ya les da igual, duermen y se emborrachan y se embriagan. Por eso dice, los que duermen de noche se duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, dice, o sea, nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, debemos estar atentos y sobrios. 5:7, ¿verdad? Sí. Y ya que nos hemos revestido de la coraza, de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación, que es la palabra de Dios.
Ese es nuestro casco de salvación, nuestra protección. Y tenemos como casco la esperanza de salvación. Y luego en el versículo 9 dice, Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo. O sea, Dios nunca ha querido que suframos. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hizo nuestro Señor, salvarnos del pecado, del yugo, de la esclavitud, del chamuco, porque si no, Él no hubiera dado su vida por nosotros. Y aquí lo está diciendo, para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. ¿Ya ven? Despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. En el hebreo, ellos dicen dormidos. Por eso Jesús, cuando hizo el milagro de Lázaro, dijo, oh, Lázaro no está muerto, simplemente está dormido. Porque para los hebreos, ellos nunca decían la palabra, oh, ya murió. Para ellos es dormir. Por eso dice aquí, dormidos o despiertos, vivamos siempre a Él, unidos a Él. Y luego dice en el 11, por lo tanto, anímense, hermanos, y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Anímense y edifíquense unos a otros, como ya lo están haciendo. Si ven a alguien que es débil en la fe, no lo critiquen, no digan, ay, ese es muy débil y siempre está batallando. No, al contrario, aquí Pablo dice, anímenlo, edifíquenlo, explíquenle las cosas. Háganle ver que es débil, pero se puede, pero explíquenle para que se fortalezca. No lo critiquen. No hablen mal de él, que de, ay, ese siempre. No, hay que edificarlo. Y si está haciendo algo mal, hay que reprenderlo. La Biblia dice que el que está haciendo mal también hay que reprenderlo, no solamente edificarlo. Porque despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense, edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen, así como lo están haciendo. Ahora vayamos a otra referencia que está en Efesios capítulo 4, verso 29. ¿Capítulo 4? 4:29. Ajá, capítulo 4, verso 29. En Efesios capítulo 4, verso 29. ¿Ya lo tiene? Amén. Y esa referencia de Efesios también la escribió el apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo también nos dice, nos recomienda y ¿cómo se dirá la palabra? Nos exhorta a que dejemos de decir malas palabras. Dice aquí, en esta referencia, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, que significa todo lo malo. No porque digan, es una palabra pequeña, es una mentirilla piadosa. No hay. Mentira es mentira y palabra, sea pequeña o grande, es una palabra obscena. Por eso dice, no digan ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación, que sean de bendición para los oyentes. Que sean de bendición para nosotros y para los oyentes. Para la gente que nos oye, porque en el lugar donde andemos, en la marqueta, en la gasolinera, donde sea, si tú dices una mala palabra, la gente nos escucha. Y si tú presumes de que eres cristiano, dices, bueno, pues, ¿de qué le sirve ser cristiano? Es lo que está diciendo. Oye, las barrabasadas que dice, y se siente cristiano. Por eso dice Pablo, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. Esa es la sugerencia de Pablo, es la advertencia. Ahora regresemos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 al verso 12. Verso 12. Y aquí, ¿ya lo tienen? Amén. Y aquí en el verso 12, Pablo nos vuelve a decir, hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes
y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. Aquí vemos que Pablo nos dice a los hermanos que sean considerados con los hermanos que trabajan por ustedes, como los pastores. O sea, no ténganles una estima de que ellos se esfuerzan por nosotros. No los tomemos a loco y digamos, no me gustó lo que dijo, porque ellos hacen todo lo posible por darnos una buena enseñanza. Y aquí Pablo dice que los instruye y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Y ustedes vivan en paz, ustedes vivan tranquilos, no se preocupen por lo que está pasando. El Señor es el que tiene el control de todo. Aunque a veces no lo vemos, pero el Señor es el que lleva el control. No los gobiernos, ni nada. Esos nomás nos hacen, dan a tole con el dedo. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos. A los que no quieren trabajar también que les llamen la atención. A los flojos. Que animen a los de poco ánimo, ¿ya ven? Que animen a los que de poco ánimo, que andan todos. Que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Que seamos pacientes con todos, no critiquemos. Hay que instruirlos, ayudarlos, edificarlos, como ya les dije anteriormente. Que sean pacientes con todos. Tengan cuidado de que nadie de nosotros pague a otro mal por mal. Más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Procuren de no hacer el mal y hacer el bien, tanto entre nosotros y hasta con los que no vienen a la iglesia, aunque nos critiquen. Estén siempre gozosos. Esa palabra gozosos puede ser gozosos o dichosos, que eso significa también. Ahora los voy a llevar a la última referencia que está en Primera de Pedro, que es capítulo 3, versos 9 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 9 al 12. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro 3, capítulo 3, versos 9 al 12. Amén. Y fíjense, aquí el apóstol Pedro, aquí nos dice, y Pedro, que era el más terco y más necio de todos los apóstoles, luego el Señor lo cambió, lo hizo un hombre de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, hey Pedro, Satanás me pidió permiso para zarandearte? Y dijo, ¿qué le dijiste, Señor? Le di permiso, pero he rogado que tu fe no falte. Y Pedro era de esos de armas de tomar, y no, Señor, yo doy mi vida por ti, que no sé qué, que yo no te dejaré. Y el primero Jesús le dijo, antes de que el gallo cante 3 veces me habrás negado. Pero luego se arrepintió y se dio cuenta que hizo mal. Y aquí Pedro ya nos está diciendo, él escribió esta referencia, dice, escuchen lo que dice Pedro, y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan. Dice, si alguien te ofende, no le contestes con el mismo insulto, con la misma agresión. Bendícelo. Ustedes fueron llamados para recibir bendición, dice, no para recibir maldición. Así que si alguien les maldice, les dice cosas, que eso siempre va a pasar. Siempre habla mal de nosotros, los cristianos están re locos, ¿verdad? Sí es cierto, estamos locos, pero por el Señor, no por ellos. Ustedes fueron llamados para recibir bendición. Porque el que quiere amar la vida y llegar a ser y llegar a tener buenos días, debe refrenar su lengua del mal. ¿Ya ven? Hay que refrenar esa lengua, porque nuestra lengua, tan pequeña que es, pero es muy grande para hacer daño y para
destruir, porque es lo único que puede hacer. Esos donde dicen que nosotros tenemos poder para hablar y decir, eso no es cierto. Nuestra lengua no sirve para decir cosas que no van, y eso es lo único que puede hacer. Por eso dice, refrenen su lengua del mal y sus labios no deben mentir, porque también echar mentira no es. Debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. ¿Y saben por qué? Buscar la paz y seguirla. Dice en el 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Porque el Señor está arriba de nosotros. Por eso dice que los ojos del Señor nos ven a donde vayamos. Él nos ve en todas partes. Y aparte que Él es omnisciente, omnipresente, Él está en todas partes. Nos ve. Por eso dice aquí Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Todos los que hacen mal, el Señor es en contra de ellos. Entonces la gente que dice, no, no es cierto, no me pasa nada. No ha pasado nada porque el Señor es tan misericordioso. Es lento para la ira, no es de mecha corta como nosotros. Que a ti nomás te dicen algo y rápidamente quieres pelear y no, que estás a ver y que ya. No, el Señor no es así. Es tan santo y lento para la ira. Por eso Él no hace nada. Pero todo a su debido tiempo. Va a llegar el día del juicio del trono blanco y es donde va a ajustar cuenta con toda la gente que no quiere saber nada de Él. Ahora regresemos a Primera de Tesalonicenses al versículo 17. Y ya con eso vamos a dar por terminado el estudio. Porque hay, sí, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Vamos a... Verse 5. 5:17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Y con esa damos por terminado el estudio. 19. ¿Ya lo tiene? Amén. Aquí Pablo nos dice, en este verso 17, dice, oren sin cesar. Nos dice que oremos sin cesar. Cuando se refiere a orar sin cesar, no quiere decir que estemos orando las 24 horas. No, podemos orar en la mañana, en la tarde, al mediodía, donde tú estés, en el baño, en tu carro y todo eso. Pero tenemos que estar orando la mayoría de veces y darle gracias por todo. Por eso dice, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo. Ya ven, tenemos que dar gracias a Dios en todo. Hasta que nos despertamos y nos levantamos. Gracias, Padre, por un nuevo día que nos hace el privilegio de despertar, porque si Él quiere nos despertamos. Él es el que nos da el aliento en nuestros pulmones, nos deja ver un nuevo día. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dice, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Cuando yo digo no menosprecien las profecías de las que están escritas en la Biblia, no me refiero a los que muchas veces hay hermanos que dicen, el Señor me dio una palabra, no sabemos si sea verdad, pero si el Señor se la dio, puede ser verdad, pero no se refiere a ese tipo de profecías, porque las profecías ya están puestas aquí. Muchas veces, a veces, esas son sueños guajiros que a veces tuvieron nada más. Pero el Señor sabemos que Él, como soberano, Él puede dar palabra que Él quiera. Cuando Él quiere, como quiere, donde quiere y a quien quiere. Eso no se lo podemos evitar, porque Él es el soberano, es el todopoderoso. Y eso Él lo puede hacer. No menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan solo lo bueno, dice. Absténganse de toda especie de mal. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu de Dios que penetra en nosotros.
Cuando ya somos cristianos, ya tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. El alma es donde vienen nuestros sentimientos, la tristeza, las emociones. Ese es el alma. Y el cuerpo, pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso dice esas tres: espíritu, alma y cuerpo. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquel que los llama es fiel y cumplirá todo eso. El Señor es fiel y va a cumplir todo esto que dice aquí, porque es palabra de Él. Hermanos, dice, oren por nosotros, dice Pablo. Fíjate, Pablo dice, oren por nosotros, como si eso apenas lo escribió ayer, pero eso fue escrito hace más de 2000 o 3000 años. Sí, Pablo ya está con el Señor, pero Él todavía pide oración por nosotros, como si esta palabra apenas se escribió la semana pasada. Oren por nosotros. Dice, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Saludémonos entre hermanos. Les encargo en el nombre del Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Ya ven, dice Pablo, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos que somos nosotros, todos los cristianos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial antes de despedirnos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por darnos ese privilegio de escuchar tu palabra, de estudiarla. Gracias, Señor. Yo te pido 1000 perdones, Padre, si yo dije algo que no venga de ti, que mis hermanos no lo tomen en cuenta, que solamente asimilen tu palabra y que esa palabra tuya repercuta en su mente y corazón, Señor. Señor, ahora que mis hermanos van de regreso a casa, llévalos con bien, guárdalos de todo peligro y de todo mal. Cuídalos, Señor, porque ellos son tu rebaño sagrado, bendecido por ti, Señor. Guárdalos de todo peligro, Señor, porque sabemos que el chamuco siempre anda allá afuera, como el león rugiente buscando a quien devorar, pero tú eres grande y poderoso. Tú siempre estás pendiente de nosotros. Gracias, Señor, por toda tu bondad. Y gracias por darnos ese privilegio de estar aquí reunidos para estudiar tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor. También te pedimos que bendigas las manos de las personas que trajeron estos ricos alimentos que ahora nos vamos a degustar. Bendícelos, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Te pedimos perdón por nuestras fallas. Y todo eso, Padre, te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Y la congregación dice así. Amén.